Feliz día del Señor, queridos hijos. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía en este 15º domingo del tiempo ordinario. Un saludo también para todas las personas, las familias que nos siguen por las redes sociales de nuestra parroquia San Roque. Y pues vamos a iniciar la Eucaristía, vamos a colocar aquí nuestras intenciones en un momento de silencio para ofrecer al Señor esta Eucaristía en su divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz y el amor de nuestro Dios resucitado esté con todos ustedes. Antes de participar en estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedir perdón y misericordia a nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que siga iluminándonos para que podamos comprender el mensaje de salvación de nuestro Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los vañes se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo esto, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 70.
El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Amados hijos en el Señor, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar su palabra, que es palabra de vida eterna, en la que Dios quiere instruirnos a cada uno de nosotros para que podamos comprender su mensaje de salvación. Y por eso el Señor pues utiliza las parábolas para que comprendamos de una forma sencilla la grandeza de su amor y la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros, y al mismo tiempo es como una alerta para que sepamos también las dificultades, los tropiezos, las tentaciones que se nos pueden presentar también en el camino de la conversión. Hoy el Señor se coloca como un excelente agricultor, y es ese agricultor celestial que quiere cultivar en el terreno de nuestras almas, ¿verdad? Quiere sacar de allí los frutos de su reino. Entonces nos toca a nosotros pues disponernos para que ese agricultor divino que es Jesús nos ayude a preparar también el terreno de nuestros corazones, para que así la semilla de su palabra, de su voluntad divina, pueda dar fruto abundante en nosotros. Nos decía el Señor en esta lectura del libro de Isaías que así como la lluvia y la nieve
no vuelven sino después de empapar la tierra y de fecundarla. Así también es su palabra, que no es cualquier palabra, sino que es esa palabra de vida eterna y que también quiere dar buenos frutos en nuestra vida. Pero ya sabemos que esa semilla de su palabra tiene que tener un terreno preparado para que pueda dar esos buenos frutos y nosotros podamos tender siempre a ese cumplimiento y vivencia de su voluntad. En el Salmo se decía una hermosa poesía de lo que Dios hace, cómo cuida la tierra, la riega, la enriquece sin medida. El Señor pues corona los esfuerzos de todos nosotros cuando queremos realmente cumplir su voluntad, cómo es tan cuidadoso y detallista en preparar la tierra con todos los cuidados que se requieren para que pueda dar buenos frutos. Ese es Dios que se está esmerando constantemente para hacer su obra en nosotros. Está siempre muy atento y por eso es importante que nosotros también estemos muy atentos al trabajo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. No podemos descuidarnos, debemos estar siempre atentos. Y San Pablo nos decía en la carta a los Romanos que esa misma creación también está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación pues es movida por la voluntad de Dios y quiere pues que nosotros también podamos corresponder y estar en esa comunión también con la misma creación, como fue en el inicio de la creación del hombre, que tenía pues ese pleno dominio sobre la creación, pero el pecado original hizo que hubiera esa ruptura, esa comunión también del mismo hombre con la creación. Entonces la creación pues también nos está invitando a volver a ese puesto, a ese orden y a esa finalidad para la cual nosotros fuimos creados por Dios, que es vivir en su voluntad y su reino aquí en la tierra. Y el Señor pues nos presenta en el Evangelio estos terrenos que representan nuestras almas. Entonces estas parábolas pues, que presenta el Señor en el Evangelio nos debe ayudar a hacer un buen examen de conciencia y preguntarnos a nosotros: ¿qué terreno soy yo? ¿Cómo está actualmente el terreno de mi alma, de mi corazón, para recibir el mensaje de Dios? ¿Cómo nos encontramos en este momento? Si el Señor deposita hoy la semilla de su palabra en nosotros, ¿en qué terreno caerá? Entonces el Señor nos dice aquí, nos habla de ese terreno a la orilla del camino, que ahí cayeron las semillas, pero vinieron los pájaros y se las comieron. Y dice que este representa a las personas pues que escuchan la palabra pero sin entenderla, porque quizá hemos estado distraídos ante la palabra que se nos manifiesta, o hemos estado pues en esa falta de disposición para realmente escuchar el mensaje de Dios. Y por eso entonces viene rápidamente el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Entonces podemos preguntarnos ante esto: ¿con qué actitud escucho yo la palabra de Dios? Le pido al Espíritu Santo continuamente que me asista para yo poder entender la palabra y pueda dar ese fruto importante en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra distraídos, sin una intención profunda de entenderla y de poder poner en práctica lo que Dios nos está enseñando? Luego habla del terreno pedregoso, que significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero
no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Entonces, pues esto representa a los hijos de Dios que aceptan la palabra de Dios y experimentan también esa alegría de estar en sus caminos, pero se es inconstante, se es superficial, dice que no tiene raíces. Entonces esto representa pues los cristianos superficiales, que nos podemos quedar solamente en las apariencias, nos podemos quedar solamente en las actividades pasajeras, pero no hay raíces, no se es constante en la oración, en la entrega, en el sacrificio, y por eso cuando llega alguna dificultad o persecución por la palabra, abandona el camino de Dios, abandona la iglesia, abandona los sacramentos, abandona todo, porque no ha sido constante. Y se puede decir quizás esa persona, pero si tenía tantos años conociendo a Dios, si tenía tantos años en la iglesia, ¿por qué abandonó la iglesia de Cristo? ¿Por qué ahora está en esta situación? ¿Por qué ahora está en esta secta? ¿Por qué ahora está viviendo de esta manera? Entonces pues estemos nosotros también atentos para no ser cristianos superficiales, sino que realmente tengamos esas raíces puestas en el corazón de nuestro Señor. Luego habla del terreno entre zarzas o entre espinas. Dice que significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Pues entonces aquí podemos también reflexionar sobre este terreno, pues cuántas veces nosotros también podemos estar escuchando la palabra de Dios, podemos estar en los caminos de Cristo, pero los afanes de este mundo, la seducción de las cosas pasajeras, la seducción del mundo puede ahogar la semilla de la palabra de Dios, de su voluntad en nosotros, y puede quedar estéril. Entonces estemos atentos, porque si estamos en el camino de Dios, si estamos nosotros en ese deseo de querer vivir en su voluntad, de poder hacer realidad su reino aquí en la tierra, pues el Señor nos invita a estar en una atención continua, estar constantemente atentos para no desviar la mirada de Él, de su palabra, de su voluntad, de sus mandamientos, y podernos mantener siempre firmes, de manera que cuando vengan las tentaciones, las seducciones de este mundo, los afanes, las actividades, tantas cosas, compromisos que pueden venir también y que nos apartan del Señor y que no nos dejan vivir realmente la fe en Cristo, pues nosotros atentos, porque todo lo que nosotros realizamos, todas nuestras responsabilidades no pueden apartarnos de Dios, sino que ofreciéndoselo a Dios, santificando nuestras tareas de cada día, pues ya no vamos a tener esa excusa de decir, pero es que no puedo orar porque mira todas las cosas que tengo que hacer, pero es que no tengo tiempo para estar con Dios, sino que ofreciéndole a Dios nuestro trabajo, nuestra tarea, en su voluntad, pues ya todo va a ser ocasión del encuentro con Dios. Luego está el cuarto terreno, que es el terreno bueno. Dice que significa el que escucha la palabra y la entiende, y dará fruto y producirá el 100 o 60 o 30 por uno. Entonces aquí Dios nos hace una invitación también bastante clara de que nosotros hemos sido creados para hacer terreno bueno. Ese es el deseo de Dios. Y por eso cuando hay una disposición también especial en nosotros,
cuando estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, ya su palabra empieza a caer en ese terreno bueno que va a empezar a dar fruto. ¿En qué consiste ese fruto que va a dar esa semilla, esa palabra de Dios en nosotros? Pues que ya nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros pequeños actos hechos en la voluntad del Señor, pues darán fruto. Ya hasta las cosas más pequeñas darán fruto también de conversión, de santidad en nuestra vida. Los actos, por más pequeños que sean, si son hechos en la voluntad de Dios, pues serán actos grandes, actos inmensos, que darán mucho fruto. Entonces, pues estemos atentos para que la palabra siempre la podamos poner en práctica, siempre podamos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos ilumine para comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y así se pueda realizar en nuestra vida el reino de Dios. Así que vamos a pedir la gracia que cada uno de nosotros más necesitamos para llegar a ser terreno bueno. Vamos a pedir al agricultor celestial, que es Cristo, que venga a ayudarnos a trabajar nuestro terreno. Nosotros también poniendo de nuestra parte, el Señor ayudándonos, pues ese terreno se preparará más rápido y se convertirá pronto en un terreno bueno para recibir la palabra de Dios, su voluntad, y poder dar buenos frutos en nuestra vida, que donde estemos, en nuestro apostolado, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nosotros seamos elementos del amor de Dios, seamos nosotros multiplicadores de su amor y de su reino. Así se verán los buenos frutos en nuestra vida. Si donde nosotros nos encontramos, donde nos desenvolvemos constantemente, vemos que hay frutos de conversión, de santificación. Así que vamos a pedir también la intercesión de la Virgen Santísima para que ella nos acompañe, nos guíe en este camino también de la construcción del reino de Dios, para hacer ese terreno bueno hoy y siempre. Amén. Nos disponemos ahora aquí al sacrificio de nuestro Señor en el altar. Vamos a colocar aquí nuestras voluntades humanas para que el Señor nos conceda la gracia de vivir en su divina voluntad. Vamos a profesar antes nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos ahora a elevar al Señor nuestras peticiones. Invoquemos, hermanos, a Dios Todopoderoso, nuestro refugio y fortaleza, y pidamos por nuestra salvación y la de todos los hombres.
para que se acuerde de su iglesia, la libre de todo mal, la haga perfecta en su unidad y en su amor, y la conduzca a su reino glorioso. Roguemos al Señor para que dé a los gobernantes rectitud y fortaleza, y a los súbditos obediencia y cooperación sincera. Roguemos al Señor para que salve a los atribulados, se compadezca de los débiles, vuelva al buen camino a los extraviados, y se manifieste a los pueblos que le desconocen. Roguemos al Señor para que nos mueva a penitencia, volvamos nuestros ojos al Señor y crezcamos en el amor. Roguemos al Señor. Pidamos en este momento, pues, por nuestras familias, por nuestras comunidades parroquiales, nuestras diócesis y el mundo entero, para que el Señor nos conceda en este tiempo duro que estamos viviendo, en esta pandemia, nos conceda su gracia, nos conceda la salud, nos conceda la fortaleza del alma y del cuerpo. Roguemos al Señor. Pidamos por todos nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les conceda su misericordia y los admita a contemplar la luz de su rostro. Roguemos al Señor. En un momento de silencio vamos a elevar al Señor nuestras peticiones particulares. Roguemos al Señor. Atiende, Padre Celestial, a tu familia. Guárdala con amor constante, y pues solo confía en tu misericordia. Defiéndela siempre con tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos ahora al sacrificio de nuestro Señor aquí en el altar. Vamos a ofrecer en este momento nuestras voluntades humanas. Vamos a ofrecer al Señor que el Señor nos conceda su voluntad divina. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En un momento de silencio encomendamos a nuestros familiares y amigos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el agricultor celestial que quiere sembrar la semilla de su palabra, de su voluntad, en el corazón de cada uno de nosotros. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Jesús, te amamos, ven divina voluntad a esta comunión mía contigo, porque yo deseo no solo darte el alma mía, sino a todas las almas que no te reciben, para reparar nuestros pecados y dar gloria al Padre.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, enriquecidos y siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todas sus familias, todas sus actividades, sus trabajos, y les acompañe siempre. Dispuestos pues a vivir esta semana llenos del amor de Dios y preparando pues siempre el terreno de nuestros corazones para Cristo, para su palabra, para su voluntad, con gozo y alegría pueden ir en paz.